En esta unidad exploramos cómo los estímulos aversivos influyen en el aprendizaje y la conducta. En otras palabras, cómo reaccionamos y qué aprendemos cuando algo nos resulta desagradable o negativo. Estos procesos son esenciales para entender conductas como el miedo, la evitación, el castigo o la sensación de impotencia que aparece en situaciones de fracaso repetido. Podemos dividir este tema en 3 grandes bloques: el aprendizaje de escape y evitación, el castigo y la indefensión aprendida. Empecemos con el aprendizaje de escape. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando un individuo aprende a emitir una respuesta para poner fin a un estímulo desagradable que ya está ocurriendo. Por ejemplo, cuando una persona se aleja de un ruido molesto o apaga una alarma. El mecanismo que lo mantiene es el reforzamiento negativo, ya que la conducta se repite porque permite que desaparezca algo aversivo. Cuanto más desagradable sea el estímulo, más rápido se aprende a escapar de él. Por otro lado, tenemos el aprendizaje de evitación, que es un paso más complejo. Aquí, el sujeto aprende a anticiparse al estímulo aversivo antes de que ocurra. Esto sucede gracias a una señal previa que avisa de lo que va a venir. Existen 2 tipos principales de evitación. La activa, cuando el individuo realiza una acción para prevenir el evento desagradable. Y la pasiva, cuando aprende a no hacer algo para evitar el castigo. Una de las teorías más conocidas para explicar este fenómeno es la teoría bifactorial de Mourad. Según ella, primero aparece un miedo condicionado a una señal que anuncia el estímulo aversivo. Y después, la conducta de evitación se refuerza porque reduce ese miedo. Aunque esta teoría explica muchos casos, también se ha criticado, porque hay conductas de evitación que persisten, incluso cuando ya no existe el estímulo que las originó. Precisamente, la extinción de estas conductas suele ser difícil, porque el individuo no se expone a comprobar que el peligro ha desaparecido. En educación, esto tiene implicaciones importantes. Si un alumno evita continuamente una asignatura o una tarea porque le genera ansiedad o miedo al fracaso, difícilmente comprobará que puede superarla. Por eso, desde el ámbito educativo, es recomendable prevenir y reducir estas conductas de evitación. Algunas estrategias útiles son ajustar los objetivos al nivel del alumno, proporcionar apoyo constante y promover experiencias de éxito mediante reforzamiento positivo. También pueden emplearse técnicas que reduzcan el miedo, como la desensibilización, o procedimientos que impidan evitar la situación para que el alumno aprenda que ya no hay motivo de temor. Pasemos ahora al castigo, un procedimiento clásico pero muy debatido dentro del aprendizaje. El castigo consiste en aplicar una consecuencia después de una conducta para reducir su probabilidad de que vuelva a ocurrir. Existen 2 tipos: el castigo positivo, que implica presentar un estímulo desagradable, como una reprimenda o una consecuencia física. Y el castigo negativo, que consiste en retirar algo agradable, como un privilegio o una recompensa. Durante mucho tiempo se pensó que el castigo era poco efectivo y solo producía una supresión temporal de la conducta. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que puede ser eficaz si se aplica en determinadas condiciones, sobre todo cuando la conducta es peligrosa o tiene consecuencias graves. Aún así, su uso tiene muchas desventajas. Puede generar efectos colaterales como miedo, agresividad, evitación hacia la persona que castiga, o incluso un aumento de la conducta si la atención del castigo actúa como refuerzo. Además, el castigo no enseña qué debe hacerse en su lugar, y si se aplica con excesiva dureza, puede causar daños emocionales o físicos. Para que sea más eficaz y menos perjudicial, deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el castigo debe ser realmente desagradable para quien lo recibe, pero sin llegar a ser extremo. Además, debe aplicarse de manera inmediata
explicando siempre el motivo por el que la conducta es inadecuada. Esa explicación facilita que el alumno comprenda la relación entre su acción y la consecuencia y promueve un aprendizaje más duradero. En el contexto escolar, no todos los castigos son iguales. Los más recomendables son el tiempo fuera, el coste de respuesta y las reprimendas verbales, siempre usados con moderación y acompañados de enseñanza de conductas adecuadas. Por el contrario, deben evitarse el castigo físico, el psicológico, el trabajo extra o la expulsión del centro, porque no solo no corrigen la conducta, sino que pueden reforzar la agresividad o el rechazo hacia la escuela. Algunas escuelas utilizan la llamada suspensión en el centro, que consiste en aislar temporalmente al alumno, pero dentro del propio entorno educativo. Esta medida suele ser más efectiva que expulsar, sobre todo si se aprovecha para trabajar habilidades sociales y autorregulación. En cuanto a las teorías que explican por qué el castigo funciona, existen varias propuestas. Una de ellas afirma que el castigo genera una respuesta incompatible con la conducta castigada, por ejemplo, el miedo o la huida. Otra sostiene que el castigo provoca una motivación opuesta a la que sostenía la conducta indeseable. También está el modelo bifactorial de Maurer, que combina condicionamiento clásico y operante. El sujeto asocia miedo al contexto del castigo y aprende a evitarlo, reforzando esa evitación. Finalmente, la ley del efecto de Thorndike explica el castigo como una simple consecuencia que disminuye la frecuencia de la respuesta, sin necesidad de procesos internos complejos. El último bloque del tema aborda un fenómeno muy importante en psicología: la indefensión aprendida. Este concepto, propuesto por Seligman y Mayer, describe lo que ocurre cuando un individuo ha estado expuesto repetidamente a situaciones aversivas que no puede controlar. Después de esa experiencia, aunque más adelante sí tenga la posibilidad de escapar o evitar el malestar, no lo intenta. En otras palabras, aprende que nada de lo que haga sirve para cambiar las cosas. La indefensión aprendida genera 3 tipos de efectos. Uno motivacional, que reduce la energía o el esfuerzo por actuar. Uno cognitivo, que dificulta el aprendizaje posterior. Y uno emocional, que produce pasividad, miedo e incluso síntomas depresivos. Este fenómeno aparece especialmente cuando los eventos negativos son impredecibles o aleatorios, de manera que el sujeto percibe que no tiene control sobre ellos. En el ámbito educativo, esto se observa en alumnos que han acumulado fracasos académicos. Tras varios intentos sin éxito, pueden llegar a convencerse de que no son capaces y dejan de esforzarse, incluso en tareas que sí podrían superar. Por eso, uno de los objetivos principales de la educación debe ser evitar que los estudiantes desarrollen indefensión. Reforzar los logros, ofrecer apoyo constante y enseñar estrategias de afrontamiento son elementos esenciales para mantener la percepción de control y fomentar la motivación. En resumen, los estímulos aversivos, ya sea a través del escape, la evitación, el castigo o la indefensión, juegan un papel fundamental en la regulación de la conducta. Comprender cómo funcionan nos permite aplicar estrategias más efectivas y humanas en la educación, reemplazando el miedo por la confianza, la imposición por la comprensión y el castigo por la enseñanza de alternativas.